Muy buenos días. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Espero que se encuentren bien. En la rueda de prensa de hoy comentaré algunos puntos relativos al próximo pleno. En primer lugar, quería comentar la proposición que han presentado los grupos municipales MES y Unidas Podemos con relación a la libertad de expresión para el pleno del día 25. En la exposición de motivos de esta proposición dicen que el Estado español, es decir, España, en los últimos años se han producido condenas judiciales contra cantantes y personajes del mundo de la cultura por expresar opiniones o letras. La realidad es que lo que han hecho es infringir la ley porque en estas expresiones lo que se ha hecho es, en cierto modo, exaltar el terrorismo. Lo que han hecho es atacar, en cierto modo, a España y sus símbolos, también a la monarquía y a otras instituciones, y también, pues, la ofensa con sentimientos religiosos. Por esto han sido condenados el señor José Arenas Valtònyc y también el señor Pablo Hasél por haber infringido la ley y por haber hecho estos comentarios de una manera totalmente desafortunada. Bien, estas condenas judiciales han traído como consecuencia que Valtònyc está huido en Bruselas y Pablo Hasél se refugió en la Universidad de Lérida, donde la policía intervino para detención y ahora está en la cárcel de Lérida. Hemos visto recientemente, o después de esta detención, por actos salvajes y destrozos provocados por seguidores de estos artistas. Bien, hemos visto en Barcelona, en Madrid y otras ciudades cómo han roto, han incendiado y han saqueado algunas de las tiendas. Si esto es acompañar el arte, me parece que es lo último que tenemos que ver. Vemos que hay dos partidos, en este caso MES y Unidas Podemos, que no quieren que se cumpla la ley, que les parece bien que se exalte el terrorismo o que se incite, pues, a los delitos llamados. No voy a repetir las palabras de estos supuestos artistas porque son asquerosas y porque van contra la ley. No podemos escudarnos en que soy artista, rapero, con música o sin música, para decir cosas que van contra la gente, contra las instituciones. Por lo tanto, no podemos apoyar esto en lo más mínimo. Bien, la realidad es que afortunadamente todavía contamos que en España se aplica la ley. Y por esto expresamos nuestro profundo agradecimiento a la justicia, a los Mossos de Escuadra y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, precisamente por hacer que la ley se pueda cumplir. Bien, sabemos que España está entre los países más avanzados en derechos humanos, en la defensa de la democracia y en un espíritu abierto. Hay otros países que se castiga con muchísima más severidad estos delitos y estas faltas. Países en Europa y democráticos. También sabemos que en Europa, en muchos países europeos, por supuesto, están prohibidos partidos separatistas o las acciones separatistas se corrigen. También recordemos que no hace mucho la Unión Europea dijo claramente una condena al comunismo, que a lo largo de sus más de 100 años de historias ha habido atrocidades, que también aquí, desgraciadamente, pasaron estas atrocidades. Esta proposición no nos debe sorprender, porque refleja un poco lo que son estos dos partidos, que no han dudado de ponerse al lado en momentos donde se ha violado la ley, donde se ha dado un golpe de Estado, o llámele usted, se ha llevado a cabo una
declaración de secesión totalmente ilegal, o se jalean los actos violentos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿nos hemos cambiado tanto? ¿Hemos perdido el juicio? Pues no, yo creo que no. Yo creo que las cosas se tienen que hacer, si quieren cambiar la legislación, que lo hagan de una forma democrática, pero nunca siguiendo ejemplos de un golpe de Estado o de una violencia. Esta proposición no va a llegar a término, pero sí nos refleja una cosa que es muy importante. Aquellos partidos que sí están por la convivencia, por el trabajo en conjunto, por el respeto a la ley, a la Constitución, y aquellos que no están a favor. Esto es lo que realmente nos refleja esta proposición. Otro punto que quiero destacar es que recientemente hemos visto noticias en la prensa donde se quejaban amargamente de que comercios históricos están desapareciendo. Yo diría comercios históricos, comercios normales, empresas, autónomos, que están en una situación extremadamente grave. También hemos visto que las fiestas que estaban previstas para San Sebastián y no se han hecho, ahora se quieren trasladar en verano. 150.000 euros, por lo menos, estas fiestas y estas actividades, que ya se deberían haber suprimido. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿se ha hecho lo suficiente? Pues no. Vox Palma ha presentado iniciativas en apoyo de todo este sector de comercio, autónomos, empresas, pidiendo lo que todo el mundo pide, que es la lógica, es decir, si no han podido trabajar, si han estado cerrados, no pueden pagar impuestos. Y, por supuesto, en tanto no tengan la actividad normal, hay que suprimir muchas tasas y hay que bonificar a aquellos que ya han pagado impuestos. ¿Qué reactivación económica vamos a tener si no estamos apoyando? O sea, es más importante invertir 150.000 euros en fiestas cuando la gente está quebrando, están cerrando las tiendas, o tenemos colas cada vez más largas del hambre. No. Yo considero que el Ayuntamiento y el señor alcalde no ha hecho suficiente, que el Govern y el Consell tampoco. Y lo que tiene que hacer el alcalde es, con sus recursos, priorizar lo más importante, que es el apoyo social y la reactivación económica, y no lo están haciendo. Y debe de pedir más recursos al Consell y debe de pedir más recursos al Govern para poder dar soluciones y reactivar la economía. El tercer y último punto es uno que ya viene de lejos, es decir, desde la primera proposición que hizo Vox Palma, relativo a la inversión lingüística. También un medio a nivel nacional ha destacado de que el Ayuntamiento de Palma exige para el proceso de la licencia de obra o licitación de un proyecto que deben de presentarse toda la documentación en catalán y después, vista esta, en algunos casos se podrá. Es decir, es un contrato que ha hecho el Ayuntamiento para que los contratistas, y se les exige que la documentación se presente solamente en catalán. Bueno, recordemos que el Ayuntamiento de Palma tiene un gravísimo problema en la Gerencia de Urbanismo por la lentitud de los trámites para licencia de obras. Más de 2 años. Recordemos que la Dirección General de Recursos Hídricos tarda más de 2 años en simplemente mirar un expediente y decir, puede usted hacerlo, desarrollelo. Por otra parte, tenemos una serie de normativa que ha salido, puntualizaciones del Plan General, o detener proyectos, por ejemplo, aquellos edificios anteriores al año 1952, haciendo una paralización de ciertas actividades. Esta inseguridad jurídica, lo primero que hace es que gente que quiera invertir en Baleares no inviertan, y luego que es un auténtico galimatías el tratar de interpretar y detener las licencias. Esto lo único que consigue es falta de inversión, falta de construcción de viviendas y, por supuesto, que sigamos con los problemas tremendos del paro del sector. En este aspecto, decir que esto se viene haciendo
no de ahora, sino desde hace 5 años, con una normativa que debe de cambiarse. Y una vez más, presentaremos una proposición en el sentido de que se permita en la Administración municipal los trámites en cualquiera de las 2 lenguas oficiales, porque al fin y al cabo lo que estamos es vulnerando los derechos de los ciudadanos y, por otra parte, poniendo más trabas a un proceso que es poder construir, poder contratar y poner más pegas cuando realmente reconoce en todo el mundo que la Agencia de Urbanismo tiene que hacer una modificación inmediata de su sistema informático y que tiene que agilizar estos trámites. Y esto es todo lo que tenía para decirles para ustedes. Nada, trasladarles, pues, una vez más mi agradecimiento y cuídense en tanto no tengamos la vacuna para todos. Otro problema que es muy grave y que lo de las vacunas es algo que todo el mundo y todos los sectores piden, que se vacune cuanto antes y que pueda haber temporada turística. Si no, además de la tragedia sanitaria, tendremos la tragedia económica. Muchas gracias.